Continuamos con las programaciones. Dios bendiga a los hermanos que siguen ahí en sintonía de la radio. Muchas bendiciones. Vamos a continuar con la agradecemos a cada uno de ustedes que se está comunicando con nosotros. Tratamos de complacer las alabanzas, ni que sea un pedacito, ¿no? Dice así el siguiente mensaje, dice: Padre del Señor, hermano Guillermo, estamos escuchando el programa, bendiciones para todos. Firma ahí está, para todos los que están escuchando la radio. Firma hermano Nicanor Alves. Dios bendiga, hermano Nicanor Alves, ya le estamos saludando. Muchas bendiciones para usted, para la hermana Elsa. Ahí está, Dice el siguiente mensaje: pasa, hermano, pásame una alabanza. Aquel escrente barulliento. Ahí está, nosotros estamos medio pobres en el portugués. Quiero grabar, soy la hermana Karina. Vamos a ver si podemos encontrar esta alabanza, hermana Karina. Dios te bendiga, hermana Karina. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Dice el siguiente mensaje: pasa, está lindo el programa. Pásame un himno de Phil Gaspada, dice, y un maná, soy Nayeli. Bendiciones, Nayeli. Qué alegría también saber que estás ahí en la sintonía de la radio. Muchas bendiciones para vos, Nayeli es nuestra compañera de trabajo. Dice así la perrita para vos, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. San Lucas 10, versículo 12. Dios te bendiga, Nayeli, muchísimas gracias por comunicarse. Leemos otro mensaje, dice así: paz, hermano, Dios les bendiga. Pasame una alabanza, soldado de Cristo y un maná. Dios bendiga, hermano Juan Acuña. Hermano Juan también hoy estuvo con su programación. Muchas bendiciones para usted, hermano Juan. Luego vamos a ver si podemos pasar también esta alabanza, soldado de Cristo. Bien, pero también queremos escuchar algo del hermano Pedro y la hermana Margarita, porque si no solo yo hablo, vamos a escucharle a ellos un poco mientras que buscamos las alabanzas. Bueno, Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los que están sintonizando en esta noche. Estaba feliz yo escuchando acá a Guillermo y bueno, los que están ahí mandando sus mensajes. Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga a cada uno que en esta noche está prendido a la radio, escuchando. Ya sé que tengo muchos conocidos, muchos familiares que están escuchando, también mi familia ahí en Buenos Aires, en Corrientes. Y bueno, es una alegría poder saber que ustedes están escuchando la radio, bueno, nos están mirando en este momento, en estos tiempos difíciles donde no nos podemos muchas veces encontrarnos para meditar, para compartir momentos juntos como veníamos haciendo. Pero bueno, a través de la tecnología también a veces nos podemos comunicar, nos podemos ver de lejos, pero y nos alegramos momentos juntos. Que Dios bendiga a todos ustedes. Yo quiero compartir la palabra de Dios, ya viendo que bueno, hay muchos hermanos escuchando, un día domingo, donde están todos en sus hogares, tranquilos, tomando un mate, escuchando la palabra de Dios. Pienso que están felices, aunque la dificultad venga, aunque tengan los problemas presentes, pero nosotros estamos sirviendo a Dios. Y bueno, y sé que aquel que está sirviendo a Dios no está exento a pasar las dificultades. Nosotros no estamos libres de pasar alguna dificultad. Lo que sí tenemos la seguridad de que Dios está de nuestro lado, Dios nos está cuidando. Y bueno, y lo que importa para nosotros es tener la salvación de nuestra alma. El apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia aún todavía. Con todo que yo sé que todos les gusta vivir, no hay nadie que quiera morir, muy difícil. Alguien que esté en su bien de la mente no va a pedir para morir, salvo algunos que ya estén medio fuera de los cabales. Pero el apóstol sabía que iba a estar mucho mejor con el Señor. ¿Por qué? Porque acá hay tribulaciones, acá hay angustia, acá hay dificultades. Y bueno, y allá con el Señor todo eso se termina. Entonces acá tenemos que luchar porque, bueno, Dios nos dio unos años para vivir acá y vamos a luchar, vamos a batallar y nos vamos a desmayar. A veces somos muy gauchos por ahí, pero cuando llega la dificultad, la lucha, nos entregamos fácilmente. Y eso el Señor no quiere porque
Los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Yo a veces meditaba en esa palabra, ¿cuáles son los cobardes? Yo siempre decía, cobardes que entendemos nosotros son aquellos que, bueno, nos animan a hacer algo. Y yo creo que hay muchos que se acobardan porque nos animan a abandonar la vida que llevan por algún motivo, ¿no? Por alguna circunstancia. A mí me costó convertirme al Señor porque tenía alguna amistad allá afuera y bueno, y tenía algo que no agradaba al Señor, muchas cosas que no agradan a Dios. A veces cuando estamos allá afuera y leemos poco la Biblia, no nos damos cuenta de las cosas que no agradan a Dios. Y estamos haciendo todo y parece que está todo bien. Y bueno, y a veces nos justificamos, también nos queremos justificarnos porque, bueno, el ser humano es así. Le gusta justificarse, le gusta decir que está haciendo bien las cosas. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a adquirir un conocimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para con nosotros, ahí nos damos cuenta dónde estamos parados. Y bueno, y a veces nos cuesta darnos cuenta de eso y nos cuesta abandonar eso, y ahí nos acobardamos muchas veces. Y también dentro de la iglesia hay muchos que se acobardan. Y a veces tenemos algo difícil que hacer, una tarea difícil que Dios nos da y nos acobardamos. Vamos a compartir la palabra de Dios para no estar hablando al aire y bueno, vamos a no hablar en vano. Vamos a compartir en 1 Pedro la palabra de Dios en esta noche. Vamos a leer algunos versículos, vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Yo sé que estoy leyendo la Biblia acá, voy a leer y sé que los oyentes son conocedores de la palabra de Dios porque todo aquel que le gusta escuchar la radio, le gusta escuchar la palabra de Dios es porque conoce, porque sabe que la palabra de Dios es algo serio, es algo maravilloso en nuestras vidas. Capítulo 5 de 1 Pedro, vamos a compartir la palabra de Dios, algunos versículos. En el primer versículo vamos a compartir, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a leer unos cuantos versículos y después meditamos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leer un versículo más, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está muy linda la palabra de Dios para seguir leyendo, porque es muy clara la palabra de Dios acá en esta carta. Acá está hablando, en el principio de este primer versículo, está hablando a aquellos responsables de fortalecer a los hermanos, de llevar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, participar juntamente con los hermanos. Nos habla a nosotros que tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios y de estar con los hermanos en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, de angustia.
nosotros estar con ellos allí. La iglesia, somos una familia. Toda la iglesia es una familia. La iglesia es todo aquel que sirve al Señor, aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que toma en serio la obra de Dios. Hay muchos que dicen que, bueno, son cristianos, pero cuando usted le habla la palabra de Dios no tiene interés, sino que quiere escapar de la palabra de Dios. Y cuando a nosotros no nos gusta escuchar la palabra de Dios es porque algo tenemos, esa palabra nos toca y esa palabra nos quiere corregir. Por eso el que procura de andar bien en la presencia de Dios y que realmente tiene interés de servir a Dios y de hacer bien las cosas, se goza con la palabra de Dios. Se alegra con la palabra de Dios. Pero hay personas que se luchan con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras, a través de la palabra de Dios, empiezan a salir a la luz. Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Porque acá nos muestra lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por eso, sin leer la palabra de Dios no podemos meditar con nadie. Hay muchas personas que les gusta hablar, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí no podemos meditar con tales personas, porque son personas que se creen sabias. Y si no es por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de esa sabiduría de lo alto que habla allí en Santiago, dice que el que tiene falta de sabiduría, que pida a Dios. Dios tiene para dar. Así que si usted le gusta la palabra de Dios, si a usted le gusta servir a Dios, tiene en su corazón ganas de servir al Señor y no entiende la palabra de Dios, pida sabiduría. Escuche cuando alguien está leyendo la palabra de Dios y meditando en ella, desarrollando la palabra de Dios. Aquel creyente que es verdadero, que es fiel, es conocido, porque él tiene comunión con Dios. Él no le importa mucho las cosas vanas, las vanidades de allá afuera, sino que él se deleita en la palabra de Dios, en las cosas buenas. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, decía el apóstol Pedro, con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. Ellos vieron el sufrimiento de Jesús, ellos vieron lo que pasó con Jesús. Por eso ellos también estaban dispuestos a sufrir, dispuestos a padecer también por el Señor, porque ellos vieron el gran sufrimiento. Yo a veces leyendo esos pasajes, los sufrimientos de Jesús, paro un poquito. Siempre digo para los hermanos, tenemos que parar ahí y vivir ese momento, como quien estuviera viendo, como los apóstoles vieron. Nosotros a veces pasamos por alto y ni valoramos lo que Jesús hizo por nosotros, pero Él hizo mucho por nosotros. A veces con cualquier cosita que nos sale bien como nosotros queremos, ya estamos renegando, ya está diciendo que, bueno, Dios no está cumpliendo con nosotros. Qué ignorancia que hay en la humanidad, porque nosotros muchas veces no hacemos nada y queremos que Dios haga todo por nosotros más de lo que hizo. Ya el Señor nos ama, el Señor hizo todo por nosotros, abrió una puerta, ahora no queremos entrar. Es angosta la puerta, angosto el camino, estrecha la puerta, por eso no queremos entrar, porque ¿qué tenemos que hacer para caber en esa puerta? Tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos agradan al Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que por ahí nos está agradando a Dios y no nos damos cuenta, estamos ahí, queremos entrar y a veces estamos en alguna dificultad, algún problema y no queremos reconocer. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Sabemos que en cada parte, en cada lugar, en cada rincón de la tierra, hay alguien que está apacentando la grey de Dios. Y bueno, y ese tiene una responsabilidad. Nos cabe una responsabilidad a nosotros de estar con los hermanos, de atender a los hermanos, de ver la necesidad, de ver lo que está pasando con los hermanos, si tienen necesidad de algo. Son las ovejitas del Señor. Y acá dice apacentar la grey.
Esas ovejitas a veces necesitan una palabra de consuelo de alguien, necesitan una dirección, una guía que lleva el siervo de Dios, que va guiado por el Espíritu Santo. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No somos obligados, Señor. Dios no nos obliga. Por eso, muchas personas que, bueno, no hacen la voluntad de Dios, porque Dios no le obliga. Dios no quiere que usted vaya porque necesita, porque está obligado. Quiere que vaya de corazón, porque sintió el llamado de Dios, porque sintió una transformación, porque sintió que Dios hizo algo a nuestro favor, muriendo en la cruz del Calvario. Dios ya hizo todo por nosotros, lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros entrar por la puerta. Está abierta la puerta. Y esa puerta no tiene picaporte del lado de afuera. Esa puerta es solo nosotros podemos abrir, que es la puerta de nuestro corazón. Nosotros podemos abrir, el Señor entre con nosotros. Y eso es lo que el Señor está queriendo hacer. Está queriendo entrar para tener comunión con nosotros. Nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios. Eso es servir a Dios. Servir a Dios no es de la boca para afuera. Tenemos que sentir en nuestro corazón una necesidad, una intimidad. Tenemos que sentir la necesidad de tener una comunión con el Señor. Si nos arrodillamos y empezamos a orar y no tenemos comunión con Él, no sentimos nada, ¿de qué sirve esa oración? Parece que está todo vacío. A veces nos toca porque hay tiempos de dificultad, hay tiempos de lucha, hay tiempos de prueba, hay tiempos de escasez espiritualmente. Hay tiempos de frialdad. Pero allí el Señor siempre está con nosotros, porque Él conoce nuestro corazón. Dice, si no, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en la grey, los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no como enseñoreándose, no como queriendo ser alguien grande, sino que humillándose, en humildad para agradar a Dios. El que se humilla, dice aquí en este mismo libro, que Dios exalta cuando sea tiempo. Entonces nos humillamos y el Señor nos levanta. Si Él quiere levantar a una persona, levanta cuando fuere tiempo, cuando esa persona sea capaz de hacer algo. A veces vemos por ahí muchas denominaciones que por ahí entra alguien hoy en la iglesia, mañana ya es evangelista, es pastor, pero no están capacitados porque Dios tiene que preparar a las personas. Hay un proceso para que podamos resistir las dificultades, los problemas, para que podamos entrar en la palabra de Dios y poder guardar la palabra de Dios. Vemos el pueblo de Israel 40 años preparándose para entrar en la tierra prometida. Allí fueron preparados y bueno, y no llegaron. Dice que llegaron los hijos de aquel pueblo que salió de Egipto. Que ellos se rebelaron, no pudieron prepararse, no estaban preparados. ¿Y por qué el Señor no permitió? Porque no puede entrar en un lugar que está preparado para ellos. Y bueno, y luego hubo muchas dificultades. Aún después que entraron en la tierra prometida, allí hubo problemas, abandonaron al Señor, hicieron cosas que no agradaban a Dios. Pero nosotros no podemos entrar allá arriba, en el reino celestial, si no estamos preparados, porque allá no va a haber, no es un lugar de preparación, el lugar de preparación es acá. Acá nosotros tenemos que estar preparados guardando la palabra de Dios, porque allá no va a entrar ni sombra de pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, qué maravilloso el día que aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis
Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, vamos a esforzarnos un poquito. Vamos a trabajar para el Señor. Aquel que piensa tal vez que está sirviendo a Dios por ahí, dice, no, yo estoy sirviendo a Dios, no congrego ni nada, pero el Señor conoce tu corazón. En la Biblia encontramos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles un tal Cornelio que guardaba la palabra de Dios, tenía un corazón volcado a las cosas de Dios, pero aún no era salvo porque no había recibido al Señor. Pero allí el Señor le envió a Pedro para que le hablase la palabra de Dios, para que le mostrase la forma correcta de servir a Dios. ¿Cuántas personas no hay así en esta tierra? Que no está sirviendo correctamente al Señor y bueno, y está allí, tiene un corazón volcado, anhela servir a Dios. Un día va a llegar la verdad. Por eso a veces hablamos la palabra de Dios y no es como, tal vez como a usted le guste. Por ahí a usted no le gusta la palabra que nosotros hablamos, porque a veces